Bien, buenas noches hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios en este momento y vamos a usar el pasaje de Romanos capítulo 6 versículos 15 al 23. Aquí vamos a tocar el tema dos amos diferentes. La libertad es uno de los mayores privilegios del creyente, del Hijo de Dios. Las naciones han hecho sacrificios por gozar de una libertad y nosotros como nación el día de ayer recordábamos el aniversario 210 gozando de esta libertad que tenemos como país. Ahora los que somos creyentes también gozamos de una libertad que ahora tenemos en Cristo, nuestro bendito y precioso Salvador. El pueblo de Israel se encontraba también esclavizado por Faraón en la tierra de Egipto, y nuestro Dios en su bondad, su amor y su poder sacó al pueblo de Israel de este lugar. Y hoy nosotros como creyentes disfrutamos de esa libertad en Cristo. Bien, quiero leer el versículo 15. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. La libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para pecar. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero el hecho de vivir en la gracia no nos da licencia para pecar. Porque si alguien piensa que al vivir bajo la gracia puede hacer lo que se le venga en gana, está muy equivocado o no ha entendido lo que es la salvación por gracia. Por eso Pablo dice, de ninguna manera, en ninguna manera podemos seguir viviendo en la práctica del pecado después de que nosotros hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento te agradecemos la oportunidad de poder meditar en tu palabra nuevamente y que a través de ella traigas bendición a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a estar viendo estos versículos de Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 20. Y vamos a tocar entonces este tema que yo le decía, dos amos diferentes, y vamos a ver 3 puntos bajo este tema. Primeramente, dos amos diferentes que buscan obediencia. Veamos lo que nos dice el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? El ser humano no es autónomo, no es independiente, necesita depender de otro y por tanto no puede excusarse de servir. Todo depende del amo que escoja, pero siempre va a estar sirviendo. Ahora, el Señor Jesús decía en Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores, porque con alguno de los dos va a quedar mal. Y aquí nosotros podemos ver en este versículo, dice, sea del pecado para muerte. Detrás del pecado está el diablo. Sea de la obediencia para justicia, Dios. Entonces aquí tenemos dos amos que están buscando obediencia.
Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Un esclavo está obligado a hacer todo lo que su amo le ordene, y aunque aborrezca lo ordenado, no puede rehusar hacerlo. Hemos conocido esta terrible esclavitud del pecado, y yo creo que sí, hemos conocido esta esclavitud. Ahora yo te pregunto, ¿quieres volver a esa clase de esclavitud que ya conociste, que te tenía sometido el pecado, el diablo, para que hicieras todas aquellas cosas que no querías hacer? El Señor nos ha hecho libres. Gracias a Dios hemos escuchado la palabra, hemos obedecido, y ahora Dios está obrando en nuestro corazón para entender la vida cristiana y poder amoldarnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Entonces, Dios busca obediencia y el diablo también busca obediencia. Depende a quién nos vamos a someter o a quién estamos sometidos. Si estás sometido al pecado, estás obedeciendo entonces al pecado, al diablo. Si estás sometido a Dios, estás buscando siempre ser justo. Pero ambos buscan obediencia. Dos amos diferentes también que buscan servicio. Versículo 19 y 20. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Buscan servicio. Aquí nos habla de dedicación. Hay esta palabra presentad en el versículo 19, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Cuando éramos esclavos del pecado, cuando el diablo era nuestro amo, nuestros miembros, toda nuestra vida, todo nuestro ser estaba completamente dedicado a él para hacer todo lo que él ordenaba y estábamos bajo su servicio. Pero cuando cambiamos de amo, cuando decidimos dejar al diablo, dejar el pecado y someternos a Dios para que Él fuera ahora nuestro amo, bueno, ahora Él también quiere que nosotros le sirvamos. Así como servimos al pecado, al diablo, así ahora tú y yo debemos de servir a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Un servicio al 100%, porque el Señor ha hecho una gran obra en nuestras vidas y nosotros debemos de servirle. Por eso dice, así como presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así de esa manera debemos de servir a Dios ahora, quien es nuestro amo, y ahora nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos, como Pablo también lo mencionaba. Pablo, siervo de Jesucristo. Nosotros ahora cambiamos de amo, ahora nuestro amo es Dios y ahora debemos de servirle
como Él desea, como Él quiere, así como vivíamos sirviendo al diablo y no escatimábamos precio, tiempo, esfuerzo, todo eso lo hacíamos por servir al diablo. Ahora, con Dios, debe ser mucho más entregada nuestra vida para servirle. Pero a veces como que no hemos entendido este aspecto tan importante en nuestras vidas. Bueno, buscan servicio tanto el diablo como Dios. Vamos a ver también en tercer lugar dos amos diferentes que pagan diferente. Podemos ver allí el versículo 21 hasta el versículo 23. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Fruto. Y sí que había fruto, pero era fruto de perdición. Y aquí cabe hacernos nosotros un examen. ¿De veras estamos avergonzados, arrepentidos de nuestros antiguos pecados? ¿O seguimos acariciándolos y gustando de ellos? Si nuestra vida no muestra un cambio, tal vez debemos analizar si nuestra conversión ha sido verdadera. No podemos evitar ser tentados, porque cada creyente, cada cristiano es tentado por el pecado. Pero si alguien vive en una práctica de pecado, entonces, ¿dónde está esa vergüenza que menciona ahí el versículo 21? Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando uno puede decir, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto, aquello, algo tan abominable, tan desagradable ante Dios? Pero si seguimos acariciando y gustando de esos pecados, entonces analicemos nuestra vida si realmente somos del Señor, si realmente hemos cambiado de amo, si realmente somos creyentes, somos cristianos, porque el fin de ellas es muerte. A ese destino nos conducía esa vida de pecado. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis como fruto la santificación. Entonces es algo diferente, es contrario a lo que teníamos sirviendo al pecado. En el pecado había inmundicia, había iniquidad, pero con el Señor vamos a tener santificación, vamos a tener una limpieza de vida, vamos a vivir una vida diferente, algo que el mundo no creyente tiene que notar en la vida de cada creyente, en tu vida y en mi vida. Algo diferente como vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. La vida eterna que tenemos en Cristo, una seguridad de poder vivir en la eternidad con nuestro Dios. Dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, el sueldo del pecado, el salario del pecado es la muerte. Entonces el diablo paga con la muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte eterna, una eterna separación de Dios.
Pero dice, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces aquí podemos decir que para llegar al cielo no es algo que tú y yo merezcamos. Los creyentes no merecen el cielo. Es un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios. Es algo que no podemos pagar, que no podemos comprar. Pero cuando una persona se va al infierno, es algo que se merece, es algo que ha ganado. Por eso dice la paga, el salario del pecado es la muerte. Entonces debemos estar agradecidos con nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. El hecho de hacernos libres en Cristo. Ya no servir al tirano del pecado y del diablo, donde estábamos esclavizados y donde no podíamos salir. Pero el Señor tuvo misericordia y rompió esas cadenas que nos tenían atados para hacernos libres por medio de su sacrificio. Y cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Cristo. Y debemos estar gozosos por esa libertad que hoy tenemos en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero terminar leyendo una historia, esperando que esta historia nos ayude a reflexionar sobre nuestras vidas y poder gozar de la libertad que tenemos en Cristo. Bien, esta historia se llama No seas esclavo. Dice de esta manera, un niño visitaba la granja de sus abuelos. Allí tenía una honda para jugar entre los árboles. Practicaba diariamente, pero nunca daba en el blanco. Sintiéndose un poco descorazonado, regresó a la casa para cenar. Mientras caminaba, vio a la mascota de la abuela, un pato. Impulsivamente tomó la honda y arrojó un proyectil. Este golpeó al pato en la cabeza, matándolo. Quedó atónito y afligido. En estado de pánico, ocultó al pato muerto debajo de una pila de madera. Notó que su hermana lo estaba observando. Trina había visto todo, pero nada dijo. Después de la comida, la abuela le pidió a Trina que lavara los platos. Pero Trina replicó, abuela, Juan me dijo que él quería ayudar en la cocina. Y le susurró a su hermano, ¿recuerdas al pato? Así es que Juan se ocupó de lavar la vajilla. Horas después, el abuelo preguntó a los niños si querían ir de pesca, pero la abuela dijo, lo lamento mucho, pero necesito que Trina me ayude a preparar la comida. Trina sonrió y dijo, no hay problema, porque Juan me dijo que quería ayudar. Y volvió a susurrarle, ¿recuerdas al pato? Trina se fue de pesca y Juan se quedó en la casa para ayudar. Día tras día Juan tuvo que hacer no solo las tareas que le habían asignado, sino también las de Trina. Llegó un momento en que no pudo tolerar más esa situación. Habló con la abuela y le confesó que había matado al pato. La abuela cayó de rodillas, lo abrazó y le dijo, querido mío, ya lo sabía. Yo estaba junto a la ventana y vi lo que ocurrió, pero porque te amo, te perdono. Me preguntaba, ¿cuánto tiempo soportarías que Trina te convirtiera en su esclavo? No importa lo que haya en su pasado, no importa lo que haya hecho o lo que haya sucedido. El enemigo se lo
mostrará en su cara mentiras, deudas, temor, odio, ira, rencor, amargura, etcétera. Sea lo que fuere, recuerde que Jesucristo estaba junto a la ventana viendo todo lo que pasaba. Él le ama y quiere perdonarle. Él se pregunta por cuánto tiempo dejará que sus enemigos hagan de usted un esclavo. Lo maravilloso acerca de Dios es que Él no solo nos perdona, sino que también olvida. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Jesús siempre está junto a la ventana. Que Dios les bendiga y disfrutemos de la libertad en Cristo y oremos por aquellos que aún están esclavizados por el pecado. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a estar agradecidos por esta libertad que tenemos en Cristo y por esta libertad que tenemos como país y la libertad de poder compartir tu palabra en nuestro país. Ayúdanos para buscar a aquellos que aún necesitan ser libres para compartirles tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.